Al hacer un clic sobre la solapa contenido, yo me encuentro por debajo de la solapa contenido una serie de solapas que tienen que ver con las secciones que previamente yo elegí cuando estaba sobre la opción de aulas y secciones. Cuando yo estaba en aulas y en secciones, elegí una serie de recursos que van a formar parte de la barra de navegación, y esos recursos, esas secciones, ¿sí?, yo luego las tengo que configurar en contenido, ¿no? Presentación, clase, archivo, yo esas secciones las tengo que configurar. Entonces, lo primero que voy a hacer es trabajar sobre clase. Yo tengo presentación, clase, archivo. Yo voy a trabajar sobre clase. Nuevamente, cuando yo hago un clic sobre la sección clase, me aparecen por debajo como subopciones, ¿sí? Administración, clase, texto, material de estudio, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es, dentro de la sección clase, la primer solapa que se habilita es la solapa de administración, que en este momento me está diciendo que no hay clases definidas. Lo primero que voy a hacer es, voy a comenzar a definir la estructura. Voy a hacer un clic en clase, y dentro de clase voy a comenzar a definir cuál es la estructura sobre la cual van a descansar cada una de las clases que voy a trabajar, sobre las que voy a trabajar. Entonces, estando en clase, hago un clic en clase, y acá me encuentro con una barra de funciones, entre las que se encuentra agregar, modificar, eliminar, exportar e importar. Yo voy a hacer un clic en agregar, y cuando hago un clic en agregar me abre una ficha cuyo título es nueva clase. Entonces voy a escribir mi nueva clase, que tiene que ver con la descripción del programa, de la estructura del programa con la que está asociada a la materia que estoy trabajando. En este caso voy a poner, ¿sí?, unidad 1, ¿sí? Acá voy a poner también unidad 1, ¿sí? Y el responsable de esta unidad va a ser el profesor Marcelo Murat, ¿sí? Yo pongo después guardar. Voy a poner la unidad 2 puntos, un nombre corto, unidad 2 como nombre largo. También el responsable de esta unidad, quien la va a desarrollar, es el profesor Murat, y pongo guardar. Puedo poner unidad 3, que estas unidades pueden ser unidad o módulo, dependiendo de cómo presente mi programa, ¿sí? Unidad también asociado a la unidad puede tener un nombre, o sea, yo puedo poner unidad 3 y el nombre de la unidad, ¿sí? Y pongo acá quién es también el responsable, el que está a cargo de esta unidad, y pongo guardar. Y ahí yo puedo seguir armando la estructura que va a ser la contenedora de mi programa. Unidad 1, 2, 3, 4, módulo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Una vez que yo arme la estructura, si yo voy a administración, yo voy a ver la estructura de mi programa, ¿no? Unidad 1, 2, 3, 4, y obviamente al hacer un clic sobre la unidad, adentro no me va a desplegar nada, ni un contenido, porque en realidad todavía no trabajé los contenidos. Los contenidos yo los voy a trabajar una vez que termine de configurar las clases en la opción de textos. Hago un clic en textos, me encuentro nuevamente que en la parte central de la máquina me advierte que no hay textos definidos. Entonces a la izquierda elijo la opción agregar, y el sistema me muestra en el centro de la pantalla una opción para agregar un texto. El texto que voy a agregar principalmente va a tener un título, y que ese título tiene que ver con un tema correspondiente a una unidad. Las unidades se desprenden de la estructura que yo acabo de crear. Entonces, el texto que yo voy a agregar tiene que ver con la unidad 1, y el título tiene que ver con el primer título que voy a trabajar. Yo ya tengo en Word, ya tengo el trabajo porque lo tengo digitalizado. El primer tema es aprender a aprender en tiempos de Internet.
Entonces yo voy a poner como nombre eso, ¿no? Aprender en tiempos de internet. Y no es que yo me voy a poner a tipear nuevamente, sino que yo ya lo tengo digitalizado. Entonces, lo que hago es abrir mi Word y selecciono el documento, ¿sí? Y después selecciono todo el documento y pongo copiar, hago botón secundario copiar, y me voy nuevamente a la plataforma, y en la plataforma puedo presionar control V corta o botón secundario pegar, ¿sí? Con lo cual yo estaría pegando el texto que estoy trayendo de Word, para tener que evitar así copiar de nuevo todo lo que yo en algún momento digitalicé. Lo único que yo tengo que hacer acá es tratar de aprovechando las barras de herramientas, que no son las mismas herramientas que Word, ¿no? Pero son parecidas, tratar de ir viendo todo lo que es la alineación del texto, ¿sí? Ver todo lo que es la alineación del texto, tratar de ir verificando que se mantenga el interlineado, el tipo de letra se mantenga a lo largo de todo el documento, ¿sí? Eso tiene más que ver con cuidar la estética visual, la estética visual de la clase, ¿no es cierto? Entonces, acá es importante y es detenerse a controlar que la tipografía que se utilice, los formatos de letra que se utilice, se respeten desde el principio del texto hasta el final del texto, ¿sí? Si en algún momento se ve que eso cambia, hay que corregirlo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se corrige? Yo no tengo muchas barras de herramienta, pero tengo esta primera barra de herramienta que me establece un formato estable para el párrafo y un formato estable para todo lo que sea encabezado o título principal, subtítulo, dentro de este texto que estoy desarrollando, ¿sí? Entonces, yo puedo, de alguna manera, para asegurarme de respetar la tipografía, puedo pintar un conjunto de párrafos y darle a ese conjunto de párrafos el formato de párrafo, ¿sí? Y después a todo ese conjunto justificarlo. Y ahí yo de alguna manera me voy asegurando de que no haya distintas tipografías invertidas a lo largo del texto, ¿sí? Después, cuando yo quiera, por ejemplo, en algún lugar incorporar una imagen, fíjese que yo en Word acá tenía una imagen que no se incorporó. Yo hago un clic y la selecciono, ¿no? Botón secundario y elijo la opción copiar. Después yo vuelvo a mi texto dentro del diseño de mi clase y hago botón secundario pegar y se tiene que pegar la imagen. En este caso la voy a poner de manera central, ¿sí? Y ahí yo con eso tengo, ¿sí? el primer tema, ¿sí? Correspondiente a la primera unidad en donde yo estoy comenzando a desarrollar. Todavía no lo terminé. Pongo guardar.